Este video le mostrará las medidas de seguridad y acciones a ejecutar si ocurre un sismo y usted se encuentra en el interior de uno de los tres auditorios de la Facultad de Medicina de la UNAM. El auditorio Dr. Alberto Guevara Rojas tiene una capacidad para 166 personas y cuenta con dos salidas de emergencia más la salida principal. Las salidas de emergencia se encuentran en los costados, una a la mitad del auditorio y la otra en la parte superior. La salida principal se encuentra en este punto. Es importante recordarle que en caso de siniestro se debe guardar la calma, no correr, no gritar y no empujar. En caso de sismo, usted debe esperar a que éste finalice y recibir indicaciones de los brigadistas de protección civil identificados con este chaleco naranja, quienes los guiarán a las zonas de seguridad fuera de los auditorios. Por último, le pedimos que siempre traiga consigo una identificación personal. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México le da la más cordial bienvenida a esta, su universidad. Hola, buenos días a todos, todas. Gracias por asistir. Eh, el día de hoy tengo el placer, pues, de presentarles al doctor Amil Carapuche, que está en la Secretaría de Educación Médica y nos va a presentar unos datos interesantes, pero con un sabor agridulce, creo yo. Pero que creemos que justo esta es la razón del por qué tutorías puede ser como una ayuda, un acompañamiento para mejorar esta trayectoria. Y no es para llevarnos ese sabor agridulce, más bien es para decir, ah, mira, mi comunidad estudiantil a la que estoy atendiendo está así y creo que tengo que hacer esto, ¿no? Eso es justo para lo que está. Veamos, veamos qué nos tiene por platicar y al final de la sesión le podemos hacer como las preguntas, aprovechando que el doctor Amílcar es el experto en estos temas. Bienvenido. Gracias, buenos días. Bien, pues les voy a presentar algo que trabajamos en el equipo de la Secretaría de Educación Médica, dirigido en este proyecto en específico por nuestra directora, la doctora Ana Carolina Sepúlveda, y coordinado por el doctor Armando Ortiz. Bien, mucho de este trabajo que vamos a presentarles tiene que ver con análisis de diferentes instrumentos y que busca, el tipo de análisis busca identificar variables que están hablando del éxito, y de hecho por eso se llama así. ¿Por qué buscamos predictores de éxito? Porque finalmente lo que queremos encontrar es qué sí está definiendo el éxito en los estudiantes, más que centrarnos en factores de riesgo o en dificultades o debilidades que pudieran tener los estudiantes, porque finalmente esas están ahí y hay algunas y muchas de esas que no dependen o que es difícil intervenir en ellas, ¿no? Entonces, nos centramos en los predictores de éxito porque sí se pueden incidir en ellos, sobre todo desde la perspectiva del aprendizaje, ¿no? Y desde la perspectiva de la teoría del aprendizaje, en la cual pues lo que propone es justo eso, ¿no? Todo el comportamiento o gran parte del comportamiento es aprendido, y cuando se ha aprendido de una manera que no es adaptativa, puede volver a reaprenderse o desaprenderse. Bien, bueno, obviamente sabemos que para terminar una carrera profesional, esto involucra factores que son tanto personales como académicos e institucionales, ¿sí? Entonces, hablamos de un fenómeno multidimensional, multifactorial, pero también contextual y, por supuesto, que va a estar definido no solo por un rasgo. Es decir, no podríamos decir que solo es la inteligencia del estudiante, la efectividad de los programas, la condición económica de los estudiantes, sino una serie de factores que interactúan entre sí, ¿no? ¿Y qué se ha encontrado? Bueno, podemos encontrar factores sociales, familiares, económicos, psicológicos, vocacionales y, por supuesto, la experiencia previa. ¿Qué tipo de estudiantes han sido a lo largo de su carrera? Pero aquí cabe mencionar, bueno, por supuesto, que el estudiante de una licenciatura universitaria, pues ya tuvo 3 años o 2 años de preescolar, 6 de primaria,
3 de preparatoria, 3 de secundaria, y todo esto le permitió llegar acá. Entonces, sabemos que tiene los recursos cognitivos, la inteligencia, para tenerlo en una sola palabra, en un solo constructo, para poder hacerlo. Pero de repente, pues no todo sale por ahí, tan sencillo, ¿no? Y entonces nos preguntaríamos qué estaría pasando, qué estaría sucediendo, qué hace que algunos sí tengan éxito y otros no. Y aquí entenderíamos éxito como el porcentaje o las calificaciones. ¿Y por qué las calificaciones? ¿Por qué no, por ejemplo, la satisfacción con su carrera? ¿O por qué, por ejemplo, no la ausencia de dificultades emocionales? Porque, bueno, finalmente es una medición objetiva que nos permite hacer inferencias a partir de ello e identificar qué estaría sucediendo. Bueno, entonces, este estudio tiene como primer objetivo conocer los indicadores de la trayectoria escolar que permiten enfocar los programas de atención a estudiantes y aumentar los porcentajes, y aquí esto es importante, de permanencia, es decir, que nuestros estudiantes tengan justo de entrada una trayectoria académica, que estén aquí, que trabajen, que estudien, que aprendan, que se desenvuelvan a lo largo de los años que lleva cursarla, ¿no? Y bueno, y que también no solo estén aquí, sino puedan egresar satisfactoriamente. Y esto, por supuesto, involucrará factores personales, académicos e institucionales. Bien, ¿qué método utilizamos para esto? O primero buscamos los exámenes que presentan los estudiantes dentro de cada uno de los departamentos. ¿Qué buscamos además? Por supuesto, los bloques de los ordinarios. ¿Qué análisis estadísticos utilizamos? Uno que se llama test de rachas de Wald-Wolowitz, que nos permite identificar los diferentes patrones que pudieran existir. Este test nos dice si hay una gran diversidad de patrones, pues nos dice que no hay una tendencia, que cada uno es totalmente individual. Por otra parte, si este test nos dice que son limitadas estas rachas, entonces nos dice que hay patrones específicos de desempeño o del comportamiento que estemos midiendo. También utilizamos una Udemand-Whitney que nos permitía identificar para cada factor que estaba involucrado su pertinencia y su diferencia, ¿no? Lo mismo que la Cross-Casualis. Bien, ¿qué datos descriptivos utilizamos? Sexo y año de ingreso, bachillerato de procedencia y modalidad de ingreso, técnicas y contexto de estudio y, por supuesto, sus calificaciones institucionales. Pues como ya vemos, esta es una de las licenciaturas dentro de la universidad en el cual la matrícula femenina año con año ha incrementado en su porcentaje, en su permanencia y en su egreso. Empezamos con qué consultan, de dónde leen, de dónde se informan nuestros estudiantes, de revistas, de textos, los libros de textos, de otros libros, de enciclopedias algunos, de periódicos, revisan atlas, algunos internet y también vemos por ahí que hay un número importante de estudiantes que no revisan nada de eso. Técnicas de estudio. Algunos leen primero todo el tema, algunos subrayan, algunos elaboran resúmenes, algunos resuelven ejercicios y algunos otros hacen síntesis. Y me voy a detener aquí un momentito. ¿Y por qué? Porque técnicas de estudio hay N cantidad. Y una forma y un enfoque que generalmente se ha dado como manera remedial es darles a los estudiantes técnicas de estudio. Y mucho se piensa que la estrategia está en la técnica de estudio. Y ahora vamos a ver qué nos dicen los datos sobre estas técnicas de estudio. ¿Dónde estudian nuestros estudiantes? Solos, en equipo, en la biblioteca, en el parque, en su camita, en el escritorio, muchos de ellos en el transporte y un número reducido sin distracción. ¿Qué dispositivos utilizan?
La gran mayoría, su teléfono. Y algunos, la computadora. Aquí haré otro paréntesis. Hicimos al inicio de la pandemia, cuando se aplicó el primer examen en línea, un estudio sobre el uso de los dispositivos y sobre la calificación obtenida, la relación entre el uso del dispositivo y la calificación. Y encontramos que quienes usan su computadora son los que tienen, ya sea de escritorio o laptop, mayor calificación que aquellos que usan una tableta. Pero aquellos que usan una tableta también tienen mayor calificación que aquellos que usan un teléfono. Entonces, ahí también ya nos está diciendo un algo. ¿Qué exámenes institucionales? Bueno, usamos los exámenes institucionales de el examen general de conocimientos y las asignaturas de primer grado. Y encontramos, bueno, en el examen general de conocimientos y en las de asignaturas de primer año por sexo, sí diferencias. Diferencias a favor de los estudiantes masculinos, ¿sí? Pero diferencias apenas de décimas, ¿no? El estadístico nos dice si hay diferencias estadísticamente significativas, pero la realidad nos dice que la diferencia en los exámenes de ingreso de conocimiento, si hay 4 puntos de distancia, pero en los de primer año son décimas, de 8.53 para las mujeres a 8.57 para los hombres. 4 décimas. O sea, realmente no es. La diferencia está en la cantidad de gente que presenta. Hicimos a partir de esto análisis estadísticos multivariados. ¿Qué tienen los análisis estadísticos multivariados? Bueno, lo que buscan es identificar las tendencias, la probabilidad y el peso que cada variable tiene dentro de su interacción en un fenómeno, en este caso, el éxito. Para eso utilizamos una medida que se llama regresión lineal múltiple, que tiene como fin justo eso, ver qué variables predicen, y no solo ver qué variables predicen, sino en qué nivel, en qué cantidad predicen. Entonces encontramos un factor, el factor que tiene que ver con la parte académica, de cerca del 19, cerca del 20% de predicción. Y aquí esto habla de las variables que incluimos. Eso quiere decir que hay otro 80% que no conocemos y que tienen que ver quizá con el contexto, quizá con factores personales. Pero ¿qué si está en nuestro poder? Un 20% de estas variables. Entonces, aquí, ojo, esto es importante en términos de tutoría de qué sí se puede hacer y qué cantidad de influencia podemos llegar a tener dentro de al trabajar con estas o modificando estas variables. ¿Qué predice? Bueno, permítame, ¿cuáles son las que predicen? Ojo, el tipo de ingreso, es decir, si ingresa por examen, si ingresa por promedio. Como ustedes podrán imaginar, quienes ingresan por examen tienen mayor éxito académico. Casa, los que estudian en su casa también tienen mayor nivel de calificaciones. Los que les va muy bien en biología en su examen de ingreso, en química, en fisiología, en matemáticas, ¿sí? Los que no estudian en el transporte, los que utilizan internet y a los que les va muy bien, los que estudian sin distracciones. Bueno, a partir de esto vamos reduciendo de todo este número grande de variables, y cuando las vamos reduciendo, lo que tenemos que identificar ahora es el perfil. Y para el perfil utilizamos un estadístico que se llama análisis de función discriminante, que nos permite identificar justo cuáles son esas variables que están prediciendo.
pero ¿cuáles de las que vimos en el primer análisis, de ellas en específico, cuáles? Bueno, porcentaje de aciertos en química, ¿sí? Consulta de libros de texto, consultar enciclopedias, consultar periódicos, consultar internet, realizar ejercicios relacionados con el tema, estudiar solo, estudiar en equipo nunca o casi nunca, y estudiar en su casa nunca o casi nunca. ¿Ok? Aquí, ¿qué es interesante ver? Bueno, si ustedes ven, ¿encuentran o identifican aquí una técnica de estudio como predictor? No. Pero ¿qué sí hay como predictores? El comportamiento autorregulatorio de los estudiantes. Es decir, cómo organiza sus recursos o cómo gestiona sus recursos personales para alcanzar una meta. Seguimos, bueno, variables de los 25% más bajos. Estos que les acabo de presentar son los más altos. ¿Qué tienen los más bajos? Una motivación parental en la cual los papás dicen, dedícate a otra cosa. Rara vez consultan o casi nunca libros de texto. Nunca consultan revistas culturales. Nunca consultan otros libros. Nunca leen antes de clase. ¿Qué si hacen? Subrayar frecuentemente. Hacer síntesis casi nunca. Estudiar en equipo frecuentemente. Estudiar en su casa frecuentemente. Estudiar en la biblioteca frecuentemente. Son los que estudian en el parque siempre. Los que estudian en el transporte siempre y esporádicamente estudian sin distracciones. Bueno, ¿qué tiene que ver el conocimiento sobre química? ¿Qué nos dice este análisis? Nos dice que el reconocimiento de la información relevante, la categorización de compuestos y reacciones, la secuencia de procesos bioquímicos y la estructuración de conceptos complejos. Todo esto nos está hablando de algo que en psicología del aprendizaje se conocen como la teoría de los marcos relacionales o los marcos relacionales. Y esto quiere decir cómo organizamos la información y le damos sentido a esta información como una red, ¿sí? Y esta red nos permite generar nuevos aprendizajes conceptuales. Consulta de libros, enciclopedias, periódicos e internet. ¿Qué habilidades o características procesos están implicados aquí? Encontramos la identificación, la clasificación, la ordenación temporal. Y esto nos lo da tener diferentes tipos de lectura, no solo en cuanto formato, sino también en tipo de narrativa. La narrativa que viene en una enciclopedia es diferente a la narrativa que se encuentra en un periódico, es diferente a la narrativa que se encuentra en Internet. Un tema o algo que está sucediendo en muchos de los estudiantes es que generalmente leen mucho sobre medicina, pero poco sobre otro tipo de contenidos. Y el punto aquí es que poder acceder a otro tipo de contenidos les lleva a generar nuevas formas de procesar y comprender la información. Entonces, sí hay que leer, y hay que leer novelas, y hay que leer periódicos, y hay que rever revistas, porque la narrativa es distinta. Otro punto importante, ejercicios relacionados con el tema. Sí son muy importantes el poder hacer la práctica de estos ejercicios. Les voy a presentar al final otro estudio que tenemos así como calientito de esta semana. Y este otro estudio vamos a ver cómo esto se ve. ¿Qué variables están aquí identificadas?
la identificación, la clasificación, de nuevo la ordenación temporal, la ordenación jerárquica y resumir. De nuevo, elementos que se trabajan desde la teoría de los marcos relacionales. Aquí están, justo se las estoy presentando. Son relaciones arbitrarias y es importante enseñarles a los estudiantes que las relaciones entre estímulos pueden ser arbitrarias y están establecidas por una comunidad verbal. Insulina puede referirse tanto a la hormona producida naturalmente como a la inyectada. Aplicabilidad arbitraria es fomentar la capacidad de los estudiantes para aplicar relaciones arbitrariamente a nuevos estímulos sin entrenamiento directo. Enseñar que control puede referirse al control de la glucosa mediante dieta, ejercicio o medicamentos. Es decir, una palabra o conceptos que son polisémicos en su definición. Coordinación, que es practicar la relación de estímulos como iguales. Por ejemplo, gato, que también es felino, o diferenciar diferentes tipos de insulina, como rápida, intermedia, lenta, bajo el término de las insulinas. ¿Me explico? Aquí déjenme hacer un alto. Este tipo de procesos cognitivos, procesos verbales, eh, generalmente se pueden entrenar, se pueden enseñar, pero también se dan cuando tenemos la lectura de diferentes tipos de narrativas y también cuando tenemos diferentes estrategias para enseñar y para aprender. Pero aquí estamos hablando de estrategias más que de técnicas. Si ya hagamos la diferencia, ¿no? Una estrategia sería identificar una serie de pasos y procesos de acuerdo a un contexto, y una técnica, justo, una serie de acciones específicas con un fin. Otras son las habilidades de comparación, de jerarquización, de desigualdad y la transformación de funciones estímulo. El contexto relacional, la mutualidad y la combinatoria. Y finalmente la generalización relacional y el enmarcado relacional. Bueno, entonces, bueno, a partir de esto podemos ver ya que algo que está siendo muy importante y que se manifiesta en este estudio es la necesidad, uno, de un marco inicial de autorregulación, de promover en el estudiante la autorregulación de manera general, es decir, la autorregulación emocional, la autorregulación social, la autorregulación personal, pero también la autorregulación del aprendizaje, que sepa establecer estrategias de organización, de gestión de conocimientos, de organización de los conocimientos. Entonces, justo el éxito de repente de programas remediales será fundamental basarlos en estos procesos de autorregulación del aprendizaje para que posteriormente se vuelva o se convierta en la estructura en la cual se alimenten de los contenidos ya de las asignaturas. Vimos, por ejemplo, que subrayar era esta como la técnica de estudio más común, más socorrida, pero que también no está funcionando. Y no está funcionando porque de repente para subrayar, pues no hay mucho procesamiento, si no es nada más y de repente todo puede ser interesante, todo puede ser importante, todo puede ser relevante. Y lo vemos porque no tienen la capacidad de hacer síntesis. Y la síntesis es justo eso, identificar la información que es pertinente, relevante y útil, procesarla. Muy bien. Antes de terminar, esta presentación. Déjenme les comparto la otra. Ya la vemos. Perfil de desempeño de estudiantes de primer y segundo año. Aquí, con este mismo análisis discriminante, identificamos estas habilidades, estos resultados de aprendizaje del Plan de Estudios 2010 en cuanto a habilidades, fortalezas y debilidades. ¿Cuáles son? ¿Cómo es el perfil del estudiante de primero y segundo año? Es muy bueno en el examen teórico en interrogatorio. Puede relacionar los sistemas subindividual,
individual y colectivo para mantener la salud en el ser humano. 89 de promedio. En exploración física, baja la calificación a 62 en este resultado donde habla de determinar datos relevantes de la historia clínica para realizar la integración básico-clínica en un problema de salud. En estudios de laboratorio y gabinete vuelve a subir. Determina los datos relevantes de la historia clínica para realizar la integración básico-clínica en un problema de salud. En expresión verbal vuelve a bajar. Y este se refiere a aplicar el conjunto de hechos, conceptos, principios y procedimientos de las ciencias biomédicas, clínicas y sociomédicas. En pensamiento crítico, pues no está en el hoyo, pero tampoco está tan arriba. Está decente, diríamos, ¿no? 72. Analiza información médica relevante y pertinente para determinar, de acuerdo con el grado de evidencia, posibles soluciones a un problema clínico. Aspectos éticos, sin tema. Es más, una fortaleza. Responsabilidades legales también súper requete bien. Si se dan cuenta, en los resultados de aprendizaje que salen con mayor calificación tienen que ver con contenidos conceptuales y conocimientos declarativos. Diría mi abuelita, de lengua todos nos comemos un taco. Pero aquellos que tienen que ver con aplicar estos principios y estos procesos y procedimientos, ahí ya no va tan bien. ¿Qué pasa en la parte práctica? Exploración física. Sí, cuando tengo que hablar conceptualmente de la exploración física me iba muy bien, pero cuando tengo que hacerlo, cuando tengo que determinar los datos relevantes de la historia clínica de manera práctica, no identificándola, sino haciéndolo, al hoyo. Plan preventivo terapéutico, otra vez determinar acciones, 50 de promedio. Expresión no verbal, 96. Similar a lo que les decía en la parte teórica, ¿no? De lengua, nos comemos un taco. Profesionalismo, aquí no es lo mismo decir que hacer, baja con respecto del otro. ¿Se acuerdan? 90 y algo teníamos ahí y aquí 78. No está mal, pero sí hay una disminución sensible. Responsabilidades legales, baja un poquito porque obviamente la parte práctica, la parte legal, pues sí, tratamos de cumplir para no meternos en problemas. Y promoción y prevención de la salud, que es otra que aparece, decente, ¿no? No implica mayor carga cognitiva. Muy bien, pues este es parte de lo que tenemos y justo como conclusión, pues quisiera comentarles que el punto es que tenemos información que nos habla de estos estudiantes, de nuestros estudiantes, y creo que la buena noticia es que lo que está determinando el éxito son factores en los que podemos intervenir. Y estos factores son la autorregulación del aprendizaje. Y entonces, por supuesto, un punto importante a desarrollar en los estudiantes que no están teniendo un buen desempeño es justo estos procesos de autorregulación del aprendizaje y gestión de sus recursos personales para poder alcanzar su meta, que es el desempeño, el aprendizaje y convertirse en futuros licenciados médicos cirujanos. Pues muchas gracias por su atención. ¿Cómo?
Muchísimas gracias, doctora Milcar. Vamos a dejar las preguntas para el final y quisiera presentarles a ustedes a la doctora Diana Barrera Oviedo, que es del Departamento de Farmacología, pero viene a platicarnos 15 minutitos, ¿no? Acerca de su experiencia, porque la invitamos porque creemos que su experiencia en el programa de tutorías ha sido amplia, para no decir que tiene muchos años, doctora, pero que tiene muchas historias de éxito y creo que vamos a hacer este ejercicio. Entonces, si alguien más adelante tiene la curiosidad o quiere compartir estas experiencias, por favor acérquese con nosotros. Adelante, doctora. ¿Quiere presentar? Buenos días a todos. Sí, yo soy Diana Barrera, estoy en el departamento de farmacología y bueno, yo me incorporé al programa oficialmente apenas en la pandemia, pero cuando me enteré de todo lo que se hacía, pues dije, pues es que yo lo hago desde mi primer día que empecé a dar clase hace apenas 28 años, ¿no? Y entonces dije, pues hay que hacerlo oficial, ¿no? Para poner más gordo el currículum. Sí. Y bueno, me sugirieron unas preguntas guía que las voy a leer para poder darle orden, porque si me las pusieron es que hay curiosidad, ¿no? Y para darle forma. Y dice, ¿cómo ayuda a conocer a los alumnos para personalizar las estrategias de acompañamiento? Pues muchísimo, muchísimo ayuda que uno sepa cómo es el alumno, pero muy importante, esto no va a garantizar que sea un éxito el plan que nosotros pensamos que le va a ayudar. Y, y por tanto, no necesariamente se va a llevar a cabo. ¿Y por qué pasa? Pues porque uno dice cómo es y qué piensa, pero definitivamente cuando acabamos de conocer a una persona, no es cierto, ¿no? Hay muchas cosas que no acabamos de decir, ¿no? Como aquello que, verdades que nos creemos, ¿no? Es que yo como muy bien, tomo mi coca, pero como muy bien, ajá. Y entonces la verdad es que no está comiendo bien, ajá, porque está tomando su coca. Y definitivamente, aunque sea muy chiquita, pues es un poquito de daño. Y así se van acumulando muchas verdades que nos vamos creyendo y que por supuesto los alumnos se van creyendo. Y luego dice, ¿cómo me asegura que el diagnóstico inicial de mi plan de trabajo sea realista y pertinente? Nada me lo asegura, absolutamente nada. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Pues se va a tener que ir modificando a medida que vaya avanzando la tutoría. Definitivamente la tutoría, lo que más conviene es que sea lo más frecuente que se puede mientras el alumno logra estabilizarse. ¿En qué? En lo que necesite. Ajá. Eh, si alguno ha tomado terapia psicológica o psiquiátrica, pues hay veces que a uno le dicen, no, es que tienes que venir 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, ¿no? Y en cuanto el paciente ya está estable, no, pues una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes, dependiendo, ¿no? Y esto es lo mismo, ajá. Y bueno, dice, ¿de qué manera los estudiantes se benefician cuando las actividades se adaptan a sus características y necesidades? Pues muchísimo, pero volvemos a la pregunta número 1 y 2. O sea, ¿sí de veras me está diciendo la verdad o no? Ajá, y entonces a medida que va pasando el tiempo, nosotros vamos encontrando que, bueno, sí, es que sí tomaba refresco, ¿no? Y entonces, bueno, ok, pues vamos a hacer algo con eso, ¿no? Y empezar a modificarlo para que después empiece a tener efecto ese plan que planeamos y que ya se está moviendo, ¿no? Definitivamente un plan rígido no nos va a servir para nada. ¿Qué cambios positivos puede observar en su participación, motivación o desempeño al aplicar estrategias derivadas del diagnóstico? Pues muchísimo yo visto que, que mejora la vida
de verdad mejora la vida de los estudiantes al estarlos apoyando. Simplemente yo entro al salón y lo primero que les digo es ¡felicidades! ¡Ya están en segundo! O sea, les cambia la cara, así, pero increíble, ¿no? Y así como que, ¡ay, alguien se dio cuenta! Ajá, sí, exacto, sí, alguien se dio cuenta. Y a muchos les cuesta mucho trabajo, por muchas razones que ya nos fueron contando. ¿Por qué, no? Si en casa le están diciendo, pero ¿para qué haces eso? Pierdes el tiempo. Por supuesto que el alumno viene así como que ¿para qué vengo? ¿Por qué pierdo el tiempo? Ajá. Entonces, eso no le sirve. Y estando aquí y tener como profesores la misma actitud y como compañeros, ay, pero ¿por qué está aquí si está tan burro, no? Entonces, eso por supuesto que no les ayuda en nada. Y entonces esta terapia emocional día con día es muy importante. Otra cosa que les digo es, dense cuenta que ustedes son los alumnos que son, vamos a llamarlo así, más inteligentes que tiene la universidad. Están en la facultad que más demanda tiene. Este año había espacio para como 125 alumnos e hicieron examen 1500 y piquito, ¿verdad? O sea, es increíble. Ajá, y solamente 125, claro, que los que hicieron examen afuera, que era también algo que yo sugería, ¿verdad? Fuertemente, que hiciéramos un examen a la Escuela Nacional Preparatoria y al CCH. Todavía no pasa mi sugerencia. ¿Pero por qué? Porque, porque sí, queremos a los mejores y necesitamos a los mejores. O sea, no como facultad, porque el cuello ya lo tenemos bien almidonado. Pero el país lo necesita. Y es esto también decírselos cada día, ¿no? O sea, sí, estás aquí formándote como médico y tienes una responsabilidad enorme, sí, y no es para que te dé miedo, es para que todos los días estés trabajando, todos, incluyendo sábado y domingo, mientras lavas la ropa, estás repasando, porque es la verdad. Ajá. A mí me da mucha curiosidad que muchos profesores, obviamente yo creo que los que son médicos, no he hecho una encuesta, les dicen doctor. Y entonces yo así como, bueno, ay, no, perdón, pero yo les digo chicos, chavos, niñas, niños, y les digo, ¿no? Cuando vemos ciclos biológicos, ustedes todavía están creciendo. Ustedes todos son chiquitos y todos, pero ya tienen responsabilidad. ¿No? ¿Sí? Entonces ustedes todos están creciendo, tienen que dormir mínimo 8 horas, no tienen que estudiar en la noche porque no sirve, porque están cansados. ¿Cuándo se secreta la hormona del crecimiento? En la noche y dormidos, o sea, no nada más porque ya se fue el sol, ya empieza a secretar, no, tienen que estar dormidos. Ajá. Y la verdad que esto sale, cada que el tema lo permite, todo lo sale a relucir. Entonces, la verdad que en mi clase tutoría y la clase de farmacología están combinadas. Además, se presta mucho y entonces toda la clase es farmacología y tutoría, ajá, porque nos vamos hasta allá, ¿no? Hasta las implicaciones que tiene la vida lejos de los fármacos, las cosas que hacen día con día, ¿no? Eh, una, una cosa muy importante es situarlos en su realidad. No solo esto, no son médicos, son estudiantes de medicina. Eso es maravilloso y entonces tienen que estar trabajando todos los días, todos los días. Entonces, también les doy una terapia de lenguaje. O sea, ¿cómo? Ajá. Estamos como sociedad muy mal acostumbrados a decir una infinidad de frases que lejos de ayudar, nos deprimen, nos aplastan y eso no es bueno.
Eso no es bueno. Simplemente, ay, ay, qué tonta. ¿Por qué me estoy insultando, no? O sea, dejar de hacer esto nos va a aumentar la autoconfianza a cada momento y dejar de insultar a los demás, ¿no? Porque también tenemos esa costumbre, ¿no? Alguien tira, ay, qué tonto, mira, ahí se te cayó. Ya lo tiraste, qué tonto. Ajá. Y hasta lo decimos, lo pensamos, ay, no es un insulto, ¿no? Sí, sí es un insulto. Y la mente lo va adoptando. Ay, es que soy tonto, siempre he sido el tonto, ¿no? Y eso no ayuda en nada, en nada. Y otra pregunta que siempre que podemos llegamos, o sea, ¿cuál es el sentido de la vida? Siempre llegamos a la filosofía, ¿no? Pues ser felices. Y si ustedes no son felices estudiando esto, ¿de veras? Cámbiense, busquen otra carrera. Sí, muchos se quedan así como que, ups, sí. Pero sí, o sea, siguen ahí. Y entonces yo lo que espero es que sí, que estén convencidos de qué es lo que quieren y que estén trabajando constantemente porque es lo que quieren. Y otra parte es dentro de esa ubicación de la realidad, es dejar de pensar que somos el centro del universo, ¿no? Y entonces es que él le hizo así. ¡Ya me odia! No, o sea, le duele, tiene torcidos los ojos, algo pasa, pero no eres tú. Ajá. Porque he tenido grupos, ay, no, Dios mío. No, 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 no. Se hacen unos dramas, unos chismes, que si le quitó el novio, que si le dijo, que si. No, 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 no. Una cosa para hacer una telenovela. Y a ver, momento. Ustedes están aquí para estudiar, no para ser amigos. No para ser amigos, no para caer bien. Aquí no se va a coronar a ninguna Miss Universo. Si tienen 1, 2, 3, 4, 40 amigos, padrísimo que se la van a pasar. Pero de inicio, aquí no venimos a ser amigos. Ajá. Ni ustedes me tienen que caer bien, ni yo les tengo que caer bien. Aquí venimos a cumplir un objetivo, aquí van a aprender farmacología, pero tenemos que estar en un ambiente de respeto. Eso sí o sí. Ajá. Entonces, yo puedo pensar lo que quiera de todos, pero jamás por ninguna razón los tengo que insultar. A lo mejor si es tonto, a lo mejor si es grosero, pero yo no me voy a meter en líos. Voy a dejar a esa persona en paz. Si veo que no soy compatible con ella, pues tengo que alejarme. Y la fuerza que tengo para soportarla la voy a dejar cuando me obligan a hacer un equipo con esa persona. En ese momento voy a esforzarme por llevar todo con tranquilidad, porque tenemos un trabajo en común. Y hoy es ese trabajo para pasar esta materia. Pero mañana es una cirugía. ¿Qué van a hacer? ¿Van a dejar matar, morir al pobre individuo? Nada más porque, ay, me volteé a ver bien feo. No. Entonces, desde ahorita tenemos que aprender eso. Y pues si todos se quedan así como, ay, pues sí es cierto, ¿no? Y es situarlos en su realidad. Ajá. Les paso un sinfín de valores, ¿no? Respeto, tolerancia, amistad, colaboración, y ponemos los significados. La mayoría de ustedes lo conocen. La mayoría lo han hecho, pero no siempre, ni todos los días, ni con gran entusiasmo. Los invito a que lo hagan. Y entre más tengan todas estas características,
el mejor médico van a llegar a ser. Necesitamos tener equipos para diagnóstico, para tratamiento interdisciplinarios. Lo que escribimos en todos lados, ¿no? Un desarrollo integral. Entonces, eso no quiere decir que contenga fibra, no. Quiere decir que en todas las áreas de nuestra vida nos desarrollemos. Ajá. Y por supuesto que tener valores sólidos es muy importante. Y entonces hay que desarrollarlos todo el tiempo, todo el tiempo. Con uno de estos grupos que hubo tanto conflicto, en algún momento dijeron, no, pues es que sí hay que hacer un intercambio, que para que estemos de, anden pues, vamos a hacer un intercambio, que una cobijita, una cobijita. Yo vi que da tanto frío, perfecto, una cobijita. Y entonces a la hora del intercambio, dice, no, ya hay que, yo les dije, entonces van a decir, a mí me tocó darle esta cobijita a Juanito, que Juanito tiene muy bonita letra. Van a decir algo positivo de su compañero o compañera o compañera. No, pero también hay que decir algo en lo que está mal y que tiene que mejorar. ¡Ay! Digo, no, eso no. ¿Por qué? Porque eso no es respeto. Porque desde tu punto de vista, esa persona le hace falta A, B, C, D, F. Pero eso no es cierto. Ese es tu punto de vista. Y decirnos todo lo malo que tenemos entre unos y otros no ayuda en nada. Pero decirnos las cosas buenas que vemos los unos de los otros sí nos ayuda. Porque entonces ya no voy a pensar que él nada más me está viendo feo. Decir, ay, le gusta mi peinado, ¿no? Le gusta mi letra. Ajá. A alguien le gusta cómo me maquillo. Porque clásico, no, ay, ¿cómo se ve? Déjala, así le gusta, así es feliz. ¿Por qué vas a estar limitando su felicidad? O sea, ¿qué te da derecho a limitar? Nada más dime una sola cosa. Y eso les digo. A ver, todos díganme una sola cosa que nos dé derecho a decirle, no te maquilles así. Una sola cosa. ¿A alguien le afecta? ¿A alguien le quitó sus delineadores? No. Entonces, ¿yo por qué voy a limitar que se maquille como quiera? Que se vista como quiera. Que pregunte en todas las clases, porque eso les molesta. Es que pregunte en todas las clases. Pero es que si tiene dudas, a lo mejor es para hacerse notar, pero si así es feliz, ¿por qué quieren limitar a esa persona? Solo denme una razón. No, pues no hubo razones. No hay razones. Y ahora véanlo desde el otro punto de vista. ¿Creen a ustedes justo que alguien llegue y les diga, no, ya no te vistas así? O ya no escribas así. O ya no le hables a fulanito. O sea, ¿lo creen justo? No, pues no, yo quiero hacer lo que yo... Exacto, todos hacemos lo que queremos. Y entonces, esa energía, utilícenla para ver qué están haciendo ustedes. Yo veo lo que yo hago y yo me analizo y yo digo, ay, creo que me falta hacer esto. Y me aplico a hacerlo. Y pues sí, esto suaviza muchísimo la interacción entre el grupo se pone más tranquilo, el grupo se pone a hacer lo que tiene que hacer y no estar en dramas que pues siempre nos envuelven y que son inevitables, somos humanos, ¿no? Y en ese son de la naturaleza humana, tener tolerancia hacia sus compañeros que los van a aguantar todo este año, tienen fortuna que el próximo año van a cambiar,
también doy a grupos de nutrición y ellos se van a aguantar toda la carrera. Y entonces a ellos es más fuerte este discurso. Ajá. Toda la carrera ustedes se van a aguantar, pero los de medicina no. Cada año van a ir cambiando de compañeritos y entonces pues la cosa está muchísimo más fácil, ¿no? Y bueno, todas estas interacciones grupales son muy buenas. Cabe mencionar que cuando estábamos en pandemia y teníamos tantos problemas y que regresamos y todo estaba tan tenso, pasaron muchas cosas en la facultad que muy triste recordar. Fue una de las cosas que sugerí al entonces director que solicitar a los profesores que fueran tutores de un grupo, porque todas estas cosas sí las necesitan los alumnos. Hay pocos alumnos que en su casa tienen una buena contención, una buena escucha, los quieren mucho y se los demuestran. Yo creo que la mayoría de los niños del mundo son queridos, la mayoría, desafortunadamente no todos, pero pocos se los demuestran y tienen buena escucha, ¿no? Siempre oímos, no, pues es que yo siempre lo he querido, ajá, pero nunca se lo has dicho, ¿no? Y nunca le has dicho, aquí estoy, qué bueno que amaneciste, ¿no? ¿No? Eh, y eso como seres humanos a todos nos hace falta, ¿no? Ajá. Y de aquí salen muchos casos que quieren y requieren, tú me dices a qué hora, contención y apoyo individual, ¿no? Para ciertas cuestiones. Y pues también les doy ese espacio, ya sea oficial o no oficial, porque, y lo que veo es que lo que quieren y requieren es escucha, ¿no? Que alguien sepa que está ahí, que, que lo están haciendo bien, que esas dudas de si sigo o no sigo, qué va a pasar. A muchos alumnos les he dicho, mira, pues sí, puedes cambiarte de carrera, pero es que ya es el segundo año y que me van a decir en mi casa, ha costado mucho dinero. Digo, pero es mejor y que sepas, y a ver, dime, ¿qué carrera elegirías? Porque, o de plano ya no estudiarías. No, pues es que no sé. Bueno, paso número 1, averigua qué otra carrera te gustaría estudiar. Y mientras te pones a estudiar en la carrera que estás inscrita, ¿verdad? Y entonces, ya al final, pues te cambias y te vas con todos los honores o te quedas ahí. Y la mayoría se queda en la carrera, porque empieza a buscar otras cosas. No, pues es que eso a mí no me gusta. Y esto, ay, pues a mí no me gusta. No, pues es que a mí sí me gusta esto. Bueno, no, pero es que pensar y que la sangre y que, bueno, hay muchas áreas administrativas, hay especialidades que no incluyen la sangre. Entonces, pues hay que analizar eso. No, no, sí, ya encontré que la administración de hospitales, eso me gusta y que, adelante. No, sí, sí. Y entonces, esa contención, la verdad, tenía que ser de los padres, ¿no? Pero esta es nuestra realidad y a mí me encanta ayudarles, ¿no? Es como si tuviera un montón de hijos. Como si no tuviera en mi casa, que tengo 3. Ay, sí. Pues otros más. Bienvenidos. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, por compartirnos esta experiencia. No sé si tienen alguna duda slash comentarios. Todavía está aquí con nosotros el doctor Amica, la doctora Diana, ¿no? El micrófono lo trae por ahí Ian. Eh, pues te vi con el micro. Acá con la doctora, la maestra Mónica, por favor. Gracias, Ian.
Y ahorita, si están en el Zoom, nos avisan también de la duda. Gracias. Gracias, buenos días. Pues las dos intervenciones muy buenas, nos dan información diferente y bueno, voy concluyendo como que la primer presentación nos da esa información de cómo hacerlo, pero ahí en esas presentaciones es clarísimo que el profesor es el que debe ir guiando. O sea, no nada más decir, a ver, alumno, te tienes que autorregular en esto y en esto, ¿va? Autorregúlate, ahí está el manual, mijo. ¿Sí? No, es el profesor, doctora. Es el profesor quien le debe estar diciendo, ¿sabes qué? Mira, después de la clase es importante que analices esto y esto, que revises tal material, que platiques con tus compañeros, que después de que hagas esta actividad anotes tal comentario. Porque si nos quedamos en que el profesor es simplemente el que da la información con una presentación y a lo mejor unos ejercicios, no. Hay muchos profesores que dicen, no, pero yo no soy su papá y aquí no se viene a formar, nomás se viene no se viene a, a educar. Me he peleado con muchos profesores, profesoras, que me dicen, no, se educan en su casa, aquí no. Y yo creo que no, que también los estamos educando en la comunicación con compañeros que también están aquí estudiando medicina, en cómo nos debemos tratar ya en esta formación profesional. Y no debería haber el programa de tutoría. ¿Por qué? Porque todos los profesores deberíamos estar haciendo esto. Hablar con los alumnos, ubicarlos, sí, pues dar la clase y en cualquier pequeño evento que ocurra, mira, a ver, cuida tu lenguaje, cuando hablas de esta manera, parece que estás, bla, 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 ¿no? O me hizo sentir tristeza cuando hiciste ese comentario, no sé. Pero en muchos momentos durante la clase se puede llevar a cabo esto y hacer que los alumnos les vayan cayendo 20. A algunos y a otros, pues no, pues, ni modo, no podemos influir en todos, pero en los que sí, y ahí se va recorriendo. Sí prohibiría a todos los profesores, porque lo volví a oír en este pleno siglo XXI en la bienvenida. A ver, doctor, dime, a los alumnos que están entrando a la facultad, o sea, no, por favor, no, por favor. Vienen estresados, vienen con mucha carga emocional y decirle, a ver, doctora, ay, o sea, por favor, no, es una mentira, es una mentira. Entonces, dejemos de hacer eso. Es una agresión para ellos, para su autoestima. Entonces, yo creo que hay mucho que reflexionar, hay mucho que hablar y la tutoría, seguir fomentando la capacitación de los profesores en estas otras áreas, fuera de lo que es la didáctica, la comunicación, los afectos, que los profesores dejen de tenerle miedo a sentir. ¿De qué siente la compañera? ¿Qué siente el compañero? A ver, pues dinos, escríbelo, haz algo. Te veo triste, platica o platica con tu compañero, ve a tutoría, ve a psiquiatría. Haz algo con eso. ¿Sí? Pues gracias. Muchísimas gracias. Monique. Con justo, o sea, quiero rescatar esta parte como del bienestar del estudiantado, ¿no? Y para invitarlos así como a los comerciales, ¿no? Como comercial para el siguiente seminario, justo vamos a hablar sobre el bienestar estudiantil y cómo está este diagnóstico. Y para discutir que justo sí es parte de la trayectoria académica, ¿no? El doctor Amilcar ya nos dijo qué variables juegan, ¿no? Cómo les podemos ayudar. Ya nos platicaron historias de éxito, ¿no? Pero además vamos a platicar sobre la parte del bienestar. Somos seres humanos y es importante, ¿cierto? Entonces, los invitamos a continuar con esta serie de seminarios, en este seminario permanente y decirles que
si ya se registraron. Ah, Ian, ahorita me ayudas con otra pregunta, gracias. Si ya se registraron como tutores, les pedimos registrarse en una nueva aula virtual. Los vamos a dar de alta en el transcurso del día. Adentro de esa aula virtual van a tener disponible el manual de tutorías para saber qué se hace dentro de esto. Está como un poco estandarizado, pero por supuesto que es muy flexible, ¿no? Entonces tampoco les queremos decir, hagan esto o no hagan nada, ¿no? Para nada, es más bien como una guía, ¿no? Para saber si qué recursos tienen. Ahí está en el registro de sesiones, ahora es digital, entonces les pido que lo empiecen a utilizar ahí. Y también van a tener acceso a los cursos de formación de tutorías como el mínimo indispensable y una serie de cursos extras. Si tienen alguna dificultad con el aula virtual, ya saben que nos encuentran en el basamento del edificio G, o sea, abajo de la cafetería, en un horario entre 8 de la mañana y 4 de la tarde. Los estoy viendo. A mis pasantes, no, no se crean. Por favor, doctor, adelante. Sí, muchas gracias. Buenos días. Yo coincido plenamente con esta parte que opina la doctora Mónica. Ya la he visto en otras sesiones, creo que nos conocemos. En relación a que realmente este programa de tutoría debería de ser extensivo para todo el profesorado. También pienso que este tipo de seminarios debieran abrirse, por ejemplo, en el Fournier y la invitación fuera para todos los profesores. La información que acabamos de escuchar en el primer seminario a mí me parece bien importante y yo pienso que todos los profesores deberían escucharlo y creo que muchos, aunque no son tutores, están muy interesados en el bienestar académico y físico y emocional de los estudiantes. Otra parte que siempre he tratado de insistir, yo creo que mucho de estos predictores de éxito, como lo mencionó, y creo para mí, en mi opinión, es el más importante, es la parte vocacional. Cuando yo inicio los cursos, ya tengo varios años dando clase y amo dar clase, de verdad respeto, estimo y me preocupan mucho los estudiantes, como todas las personas que estamos aquí y seguramente mucha gente que haya afuera. Yo les pregunto, ¿por qué eliges esta carrera? ¿De qué escuela vienes y cuáles son tus metas? Créanme que es aproximadamente el 1, 2 o el 3% los que realmente parecen estar convencidos de estar aquí. Los demás tienen muchas razones completamente ajenas a lo que todos esperaríamos, que es de verdad querer estudiar esta carrera. Y es una desgracia porque esto a lo largo del año nosotros lo hemos manifestado con una muy baja productividad académica, una situación de depresión, que es como ellos están. Y si tienen la suerte que alguno de nosotros detectemos a tiempo, bueno, se les encausa con el área de psiquiatría, pero creo que no todos tienen esa suerte. Yo creo que la facultad, y se los digo con la mejor intención, debe enfocarse de una manera muy importante para poder, antes de que ellos estén aquí, saber si realmente deben estar aquí. No sé, yo lo ignoro, pero mi opinión creo que eso no se hace. Y creo que es el principal factor que determina el éxito o no de los estudiantes aquí adentro. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por el comentario. Eh, sí, la certeza vocacional es una variable dura, difícil políticamente hablando, ¿no? Pero sí quiero decirles que tenemos el esfuerzo, hablando de la cobertura del programa, ¿no? Vamos a tratar de hacer más difusión. Les pido denos like y compártanos, ¿no? Para que justo crezcamos un poco más y que estemos capacitados todo el profesorado en estas circunstancias, ¿no? Estamos haciendo un tamizaje específico hacia el estudiantado que tiene factores de vulnerabilidad, ya sea académicos o de bienestar, pero tengo la alta probabilidad de que somos menos tutores interesados que los estudiantes que lo necesitan, ¿no? Entonces, si pueden extender esta llama que seguro que tienen porque están aquí, ¿no? Entre el demás profesorado, se los vamos a agradecer. Pues muchísimas gracias, les deseo un excelente día y suerte con la lluvia. Ah, sí, por favor. Ah, Ian. Ian. Ah,
Ya. Gracias. Nos tardamos un poco porque no teníamos el aula virtual, pero las asignaciones debieron de haber llegado en el transcurso de esta semana. Si no le ha llegado, doctora, regálenos de favor otro correo, perdón. Y ahorita les damos seguimiento. Muchas gracias. Porque de hecho nos faltan estudiantes porque ya se nos acabaron los tutores, entonces estamos viendo que les vamos a mandar mensajito por ahí algunos de acéptenos otro, porfa, ¿no? Entonces, vamos a estar ahí jugando. Pues, de hecho, tenemos más estudiantes que tutores ahorita. Ok, pues ahí estamos entonces. Gracias. Muchas gracias. Sí, ya debieron de llegar. Pues muchísimas gracias, bonito día, suerte. Nos vemos el siguiente mes.